Comencemos. Buenas tardes a todos. Bueno, le agradezco a Andrea la presentación y a la comisión directiva del Instituto Argentino de Recursos Hídricos el haber organizado este webinar y tener así la oportunidad de completar un tríptico de presentaciones sobre métodos hidrológicos que siempre he deseado transmitir. Las dos primeras presentaciones las hice en el año 2020, durante la pandemia, la primera sobre regionalización de las IDF y la segunda sobre el modelo GAPFLOW. Ambas estuvieron destinadas a cuencas pequeñas y a estimar solicitaciones hídricas con bajo periodo de retorno para dimensionar puentes y alcantarillas. La presentación de hoy, en cambio, está destinada a grandes cuencas de las que nos interesan las crecidas extremas, con periodos de retorno muy elevados, como los que requiere el diseño de presas de embalse, centrales nucleares y grandes obras hidroeléctricas. Lo que ven en pantalla es una vista parcial del vertedero de la presa de Guri en operación. La presa de Guri la central de Guri es la segunda central en potencia instalada de Sudamérica. Se encuentra en Venezuela, sobre el río Caroní, que es un afluente del Orinoco. Las frases o las citas que acompañan a esta lámina le dan un marco apropiado a esta presentación. La primera la comentó el ingeniero Giovanni Lombardi en un congreso argentino de grandes presas que ocurrió en octubre del 99 en San Martín de los Andes, que dijo: solo lo posible puede ocurrir, no cualquier cosa. La segunda frase pertenece a Nassim Taleb, de su libro El Cisne Negro, que dice: el tonto cree que la montaña más alta del mundo es igual a la más alta que él ha observado. El tema de los caudales máximo maximorum es importante por las consecuencias que sobre la población puede llegar a tener el potencial colapso de estas grandes obras. Según las estadísticas de la Asociación de Funcionarios de Seguridad de Presas Estatales de Estados Unidos, el 34% de todas las fallas de las presas de ese país se han debido a incidentes por desborde, o sea, lo que los americanos llaman overtopping. El boletín número 99 de ICOL corrobora estas cifras, señalando al sobrepaso como el motivo más frecuente de falla. Alcanza el 36% del total, alcanza el 36% del total de fallas. Cuando las presas son de hormigón es el 24%, y cuando son de materiales sueltos el 50%. Afortunadamente, la frecuencia de colapso en presas modernas muestra una clara tendencia a la baja gracias a los avances logrados por la ingeniería civil en el diseño estructural, en la geotecnia, en las técnicas constructivas, las mejoras habidas en la auscultación y en los métodos de cálculo hidrológico motivo de este webinar. Voy a hacer un breve repaso de la evolución que han tenido los métodos de diseño hidrológico. La ingeniería de principios del siglo XX no disponía de series de caudales extremos muy extensas y los métodos estadísticos aún no estaban suficientemente desarrollados ni difundidos. Primaba el empirismo y el criterio adoptado para el diseño de vertederos era incrementar en un 100% el caudal pico máximo registrado durante los últimos 25 años. Nos cabe formular la siguiente pregunta: ¿cuál habría sido, a la luz de los modelos probabilísticos usados actualmente en hidrología, el riesgo en el que habríamos incurrido de haber conservado este criterio de diseño? Lo lógico es esperar que el riesgo va a resultar dependiente tanto de las propiedades estadísticas de la muestra como del modelo probabilístico elegido. Para dar respuesta a esta pregunta,
se consideraron tres funciones de distribución de probabilidades: la Gumbel, la log normal a dos parámetros y la Pearson 3, considerando coeficientes de variación entre el 25 y el 75%. Los factores de frecuencia de estas funciones de distribución son conocidas por todos, están en todos los libros. He agregado el de la distribución normal por dos motivos. Uno, porque forma parte del cálculo, en algunos casos, de estos factores de frecuencia. Y otro es porque Camaño y García desarrollaron en el año 97 la expresión que ven en pantalla, que es mucho más práctica que usar las tablas de Abramowitz-Stigan del año 72, que era lo habitual. Usando la expresión de Chow, que es una expresión general para todas las funciones de distribución, a condición que usemos el factor de frecuencia apropiado, donde X es el valor medio de la serie y es el desvío estándar, se puede deducir el factor de frecuencia. Yo lo tengo tapado acá, a ver, ahí está. El factor de frecuencia y por un método heurístico calcular el periodo de retorno para distintos coeficientes de variación, que es lo que se ha hecho. Lo importante del gráfico, que tiene periodos de retorno en años y coeficientes de variación, es ver que para las distintas leyes usadas, con coeficientes de variación inferiores al 40%, los periodos de retorno que daban este criterio antiguo, digamos, daba periodos de retorno bastante razonables, superiores a la década milenaria. Pero cuando las series tenían coeficientes de variación superiores, los periodos de retorno caen dramáticamente y en consecuencia se obtendrían periodos de retorno incompatibles con la magnitud de estas obras. En el año 1935 ocurrió una crecida en el río Republican de Estados Unidos que pateó el tablero. Al decir de Taleb, apareció un cisne negro que hizo tambalear los estamentos políticos de los Estados Unidos y obligó a la construcción de una serie de presas para el control de crecidas y contribuyó a modificar también los criterios de diseño que se usaban hasta entonces. El río Republican es un río que tiene unos 64.500 kilómetros cuadrados, es decir, el doble de la superficie de la cuenca del río Neuquén. Los puntitos estos negros que ustedes ven en pantalla corresponden a las presas de control de crecidas que terminaron construyéndose, y el famoso evento fue producto de precipitaciones que ocurrieron entre el 30 de mayo y el 2 de junio del año 35, con registros entre los 230 y los 600 milímetros. Producto de estas lluvias se generó un caudal pico instantáneo, según el Geological Survey, de 7.900 metros cúbicos por segundo. En esta parte de la pantalla ven expresados en pies cúbicos por segundo los registros entre el año 1904 y el 2018 del río Republican. Y ven que el pico este es superior a más o menos unas 10 veces la crecida máxima media anual. Sobre la parte derecha es el análisis de isoietas que hizo también el Geological Survey de esta tormenta. Lo llamativo que tuvo esta sequía fue que se produjo durante lo que en Estados Unidos se llama el Dust Bowl.
que traducida sería el tazón de polvo. El Dust Bowl fue una prolongada sequía que afectó las llanuras y praderas entre el año 32 y 39 y contribuyó esta época tan seca a tomar más de sorpresa a los ribereños y aumentar el número de víctimas. La severidad de esta sequía fue incluso aumentada por las prácticas equivocadas en el manejo de los suelos que tenían los americanos en esa época, que provocaron una gran susceptibilidad a la erosión eólica. Según los diarios de la época, el suelo estaba tan seco que, erosionado por el viento, formaba nubes densas de polvo y arena que ocultaban la luz del sol. Este fenómeno, el Dust Bowl, provocó en Estados Unidos el mayor desplazamiento de población que se tenga en memoria. 3 millones de habitantes que dejaron sus granjas y más de medio millón emigró a otros estados, particularmente hacia el oeste. Moraleja: grandes crecidas pueden producirse aún con suelos extremadamente secos. Basta que llueva lo suficiente en un corto periodo de tiempo. Está el caso, por ejemplo, de las flash floods en los Suez, según denominación árabe del norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez, y el caso de que, si podemos, lo trataremos en Libia, de la ciudad de Derna, que fue arrasada hace unos 10 días atrás. A partir de la década del 50, los aportes que hicieron brillantes matemáticos como Robert Gibrat, Maurice Fréchet, Emil Gumbel y Carl Pearson sentaron las bases de utilización de las funciones de distribución de valores extremos que actualmente usamos para estimar las crecidas de diseño. Estas funciones de distribución, como la de extremos tipo 1 llamada Gumbel, la general de valores extremos, la log normal a 2 y 3 parámetros, y la familia de las Pearson, que son derivadas de la función gamma, con y sin transformación logarítmica, son consecuencia de los desarrollos de estos grandes cerebros. Galton, por ejemplo, en realidad era ingeniero. Cuando yo estuve en Electricité France era un prohombre, fue ministro, participó del plan nuclear, participó también del proyecto de la RANS, de la mareomotriz. En Francia la log normal se la conoce como Galton-Gibrat. Galton también fue un matemático inglés de nota. Fréchet fue un matemático de la zona de Alsacia, que es el autor de la función exponencial negativa. Bueno, Emil Gumbel, que es muy conocido para todos nosotros, era un matemático alemán de orientación socialista. Por esa razón ante el nazismo tuvo que emigrar a Francia, donde fue profesor en varias universidades, y luego de la revolución, de la invasión, perdón, de los nazis a Francia, tuvo que emigrar a Estados Unidos, donde fue profesor en Columbia y en Stanford. En el año 58 es autor del famoso libro Estadísticas de Extremos, y posiblemente su participación en la Universidad de Stanford ha hecho que todas las consultoras del oeste de Estados Unidos sean tan afectas a la distribución de Gumbel. Y Carl Pearson fue un matemático inglés que muchos consideran como el padre de la estadística moderna. Era el protegido de Galton. Este Galton era prima de Charles Darwin, y se lo presentó a Darwin, y Pearson fue el que colaboró en todas las teorías de la evolución y en temas como la herencia y la eugenesia. Bien, el análisis de frecuencia tiene un gran atractivo, que es la facilidad de cálculo, sobre todo para los proyectistas de hoy día, que cuentan con un variado menú de software estadístico específico que les permite obtener resultados de modo muy rápido y sin esfuerzo.
software como el ASMulti de la Universidad del Litoral, el StatGraphic, al cual soy muy afecto, el SPSS de IBM, el Faceta de la Universidad de Córdoba y el ESMADA de la Universidad de Florida Central, desarrollado por el profesor Ron Engling, se encuentran entre los software más usados en Argentina. Hay una cuestión que es difícil de salvar en los métodos estadísticos, y es que los test estadísticos de bondad de ajuste, como el chi cuadrado o el Kolmogorov-Smirnov, usados para discriminar entre modelos probabilísticos, no son suficientemente robustos para rechazar ninguna de estas leyes cuando se tratan de muestras de valores extremos, ya que precisamente estas funciones de distribución fueron desarrolladas específicamente para modelar este tipo de procesos. Estos test paramétricos mencionados y no paramétricos, bueno, o distribution free, o sea, independientes de la distribución, son buenos para rechazar la hipótesis cero si es falsa, pero no son tan eficaces para discriminar cuando la hipótesis nula es la verdadera. Una observación de mucho peso que se le hace al análisis de frecuencias, y es el principal motivo de este webinar, es que todas las funciones de distribución habitualmente utilizadas en hidrología tienden a infinito, mientras que la probabilidad de excedencia tiende a cero, cuando por todos es sabido que en el ciclo hidrológico tanto el agua como la energía disponible son finitas, por lo que los caudales máximos no pueden tender infinito, ni siquiera dentro de lapso muy breve, lo que pone a la extrapolación de caudales para periodos de recurrencia elevados frente a un dilema muy severo. De ahí la famosa frase de Lombardi, que yo puse al principio: solo lo posible puede ocurrir, no cualquier cosa, y esto cobra sentido. Las limitaciones mencionadas del análisis de frecuencia convencional encontraron en los estudios de Hershfield sobre estimación de la precipitación máxima probable una alternativa metodológica interesante que, sumada a los espectaculares avances en hardware y en software a partir de los años 60, digamos, impulsaron el uso de modelos matemáticos de transformación Joby-Escorrentía, que dieron lugar a la aparición hacia fines de la década de los años 60 al concepto de crecida máxima probable, que en realidad la deberían haber llamado crecida máxima posible. Este comentario no es solo semántico, sino que es conceptual, porque lo que intenta establecer las MP es un límite superior al valor del caudal máximo. Convengamos que la palabra probable es un vocable vinculado más bien con la prudencia o con el desconocimiento, mientras que el límite físico del caudal pico de crecida resulta algo totalmente ajeno a todo enfoque probabilístico. En pantalla vemos los dos estudios de Hershfield, uno del año 61 y otro del año 65. En esos estudios, Hershfield analizó unas 2.600 estaciones pluviométricas, un 90% de ellas estaban en los Estados Unidos, y en base a sus estadísticos estimó un valor de frecuencia del orden de 15. En el año 65 él amplía este criterio y agrega que en realidad el factor de frecuencia varía con el promedio de las lluvias máximas, de las lluvias extremas. Lo que aparece en el primer gráfico está sacado del manual de la Organización Meteorológica Mundial del año 2009, donde para lluvias de 24, 6 y 1 hora, y en función del promedio de las máximas lluvias en milímetros, según Hershfield, deberían obtenerse los coeficientes, los factores de frecuencia para obtener la precipitación máxima probable.
Este otro gráfico son estudios mucho más modernos, son del año 2020, realizados por investigadores en la India, con lluvias, digamos, con pluviómetros de la India, y muestran lo que sería la línea punteada, la envolvente de Herfield, y lo que ellos proponen truncado, a un poco más por encima de 15 para obtener los factores de frecuencia para determinar la PMP. En el último rectángulo está, en cambio, los trabajos que hicieron García y Camagnonelli en Córdoba en el año 99. Acá está la función, la exponencial negativa. Todas, como se ve, a medida que crece la precipitación media anual, el factor de frecuencia decrece. Para Camaño y García, los factores de frecuencia observados en Argentina resultan un poco más bajos, a lo sumo 10. Los chilenos también tienen estudios donde recomiendan usar 11. En fin, manera de calcular la PMP es un método de índole estadístico y, digamos, sumamente sencillo y fácil de aplicar. La otra manera de estimar la precipitación máxima probable, como ustedes saben, es a través de modelar mecanismos de generación de la tormenta, que consideran que la tormenta es máxima cuando se maximiza el contenido de agua precipitable y la velocidad de convergencia de dicha humedad al lugar donde se centra la tormenta. Es lo que se llama maximización por punto de rocío. Claro está que la cantidad de información que se requiere por este tipo de métodos, precipitación, temperatura, humedad, velocidad de viento, hace que a veces no se cuente con toda la información necesaria, porque a veces requieren por lo menos tener un punto de rocío sostenible durante una permanencia de 12 horas. En Argentina se han aplicado, algún comentario haré, ambos métodos. El cálculo de la CMP está bien detallado. Acá tiene las citas bibliográficas por la Organización Meteorológica Mundial en un boletín del año 2009, y también la FERC de Estados Unidos, que es la Agencia de Regulación Federal de Energía, y tiene un manual, unas guías para la evaluación de los proyectos hidroeléctricos. Cuando se quiere determinar la CMP, en realidad el punto más álgido siempre es la estimación de la precipitación máxima probable, que es la que excita al modelo. Una vez que el modelo está calibrado, la CMP lo obtengo solicitando al modelo con la PMP. El modelo puede ser tanto de simulación continua como de simulación de eventos. En Argentina hay ejemplos de aplicación de las dos metodologías. Lo que ocurre también es que la explotación del modelo hidrológico, una vez obtenida la PMP, requiere una buena dosis de experiencia, porque es necesario establecer las condiciones de humedad de los suelos antecedentes a la ocurrencia de la PMP. Cuando existen embalses en la cuenca, hay que establecer la cota inicial de embalse compatible con la época del año en que puede ocurrir la PMP. Y el punto quizás
más importante es que si el modelo utiliza hidrogramos unitarios que representen el funcionamiento de cada subcuenca, estos hidrogramas unitarios deben representar condiciones de escorrentía extrema. Este es un tema a veces olvidado y que yo lo he tratado con bastante detalle cuando hablé del modelo GARFLOW, frente a sabiendas actualmente que los escurrimientos superficiales de modo alguno son lineales, como estableció Sherman, sino que son no lineales. Es decir, que a más precipitación los hidrogramas se empuntan mucho más que linealmente y los tiempos al pico van hacia la izquierda, es decir, el agua llega mucho más rápido. Eso está demostrado teóricamente y prácticamente también. Bueno, ¿qué pasa con las MP? Lo que ocurre con las MP es que es una práctica, digamos, bastante laboriosa, que actualmente ha sido adoptada por casi todos los hidrólogos y proyectistas y exigido por buena parte de las normas de distintos países. A quien le interese el tema normativo, hay un documento de Guillermo Malinov sobre el tema de criterios para determinación de crecidas en sistemas climáticos cambiantes, que fue un taller que organizó la FIRCH de la Universidad del Litoral y de la cual uno de sus factotums fue justamente Carlos Paoli, donde él resume todas las normativas o buena parte de las normativas de diseño propuestas para el dimensionamiento de presas y las consecuencias de su potencial colapso. Entonces, las MP, que ha calado hondo, que es exigida en la mayoría de los países para grandes presas y que siempre resulta superior a la crecida decamilenaria, es una técnica laboriosa que requiere un equipo de 3 o 4 profesionales y varios meses de trabajo. Vale decir que son estudios que, a mi entender, solo se justifican en las etapas de proyecto ejecutivo de la obra. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en etapas de inventario o de prefactibilidad o factibilidad? Normalmente no se exige o no es necesario recurrir a este tipo de estudios para dimensionar los órganos de descarga. Admito que estimar las MP es un procedimiento que al requerir tiempo de estudio otorga mayor conocimiento sobre el fenómeno extremo y obliga a meditar a los hidrólogos sobre cuán factible es que la crecida de tamaño y magnitud alcance un determinado límite físico. Otra ventaja de utilizar simulación hidrometeorológica para estimar la crecida de diseño de una obra es que permite considerar el impacto de la acción antrópica sobre la generación de las crecidas, ya sea por modificación de la cobertura vegetal o porque se han construido embalses aguas arriba, que son todas alteraciones que provocan heterogeneidad en la serie de registros de crecidas que el análisis de frecuencia no suele contemplar. O sea que las series estadísticas no son homogéneas. Ahora, el método de las MP tiene una contra, que es que no deja ser una técnica subjetiva. Nada más pensemos que a pesar de que los procedimientos estén establecidos por normas internacionales como las mencionadas de la Organización Meteorológica Mundial o las reglamentaciones de la FERC,
son muchas las hipótesis que deben ser establecidas por el equipo de hidrólogos y meteorólogos, en particular para la determinación de máxima probable. Les comentaré una experiencia personal. En el año 80, en Hidronor, hicimos justamente el estudio con que se dimensionó Piedra del Águila, el estudio de la crecida máxima probable. En ese caso se usó el modelo fue un modelo de simulación continuo que se usaba en esa época del Cuerpo de Ingenieros, que era el SAR, SSARR, era Stream Flow Simulation and Reservoir Regulation. Variar no la cantidad de agua de la tormenta, sino la distribución temporal del hietograma, podía hacer variar las MP entre los 9.500 a los 16.000 metros cúbicos por segundo. Eso le da una idea de cuántos, digamos, resortes están a disposición de los que modelan, como para hacer cambiar los números. Piensen que una tormenta hay que definirla no solamente su secuencia temporal, sino también su distribución espacial. Así que ese no deja de ser, por más complicada y compleja y desarrollado que estén estas técnicas, no dejan de ser de herramientas subjetivas. Cuando no se dispone de las MP a mano, muchas veces se recurre a las curvas evolventes de máximos caudales. Yo acá he puesto como ejemplo la de Krieger. La de Lowry, la de Krieger es evolvente de máximos mundiales, la de Lowry se usa en el Reino Unido, Francoux-Rodier es la de donde está el puntero, se usa en Francia, la información es de ríos africanos, y en la Argentina hay un trabajo muy completo e interesante, un paper realizado por Hammerly y, a ver si me ve el nombre, y con Z. Bueno, se me va, Zuccarini, bueno, se me va el nombre. Bueno, en este paper hecho en la Universidad del Litoral, en este trabajo, están la curva del Bonbelte mundial, la curva de Europa, curva válida para el Reino Unido, están ploteadas las crecidas, las MP argentinas, datos de crecidas con grandes periodos de retorno, en fin. En todos estos gráficos en general, o se pone en abscisas el caudal o el caudal específico y el área. Como ustedes se pueden imaginar, estimar caudales de distintas latitudes con cuencas muy disímiles solamente con una variable como el área, si bien es la variable estadísticamente más explicativa, por decirlo de alguna manera, de los caudales máximos, es una aproximación un poco grosera. Este otro gráfico también proviene de la que han usado o la que han estimado en Brasil, donde están representadas las curvas evolventes de Krieger para distintos coeficientes, entre C100 y C5, y están las decamilenarias y los máximos instantáneos. O sea que a falta a veces de CMP, se puede recurrir para tener una idea muy grosera de esto. Entremos un poco más en tema. El Lombardi, en el Congreso de San Francisco del año 88,
publica un paper sobre la distribución normal, la distribución, log normal, doblemente acotada. Es decir, que a los parámetros estadísticos que habitualmente requiere una distribución log normal, hay que incorporarle una cota mínima y una cota máxima. De ahí la importancia de qué valor máximo le asignamos a este tipo de distribución. El valor mínimo no es problema, porque si tenemos una serie de caudales podemos adoptar el mínimo observado o un porcentaje, qué sé yo, el 80% del valor mínimo. Pero tenemos siempre el inconveniente de que se exige, es necesario definir, digamos, aquel caudal de excedencia cero, que sería en el momento en que la función de distribución toca 1. A este tipo de observaciones, más bien de índole física, que estableció Lombardi, diciendo que ni la energía ni el caudal son infinitos en el ciclo hidrológico, ergo los caudales no pueden ser infinitos, se le sumaron, digamos, otros expertos, rusos en este caso, como Boldakov y Chegodayev, del Instituto de Carreteras y Transporte de Moscú, pero aportando un argumento diferente, no físico, sino observacional. Ellos en un simposio de Leningrado, que fue organizado por la UNESCO, la Organización Meteorológica Mundial y el Instituto Internacional de Hidrología Científica, decían lo siguiente: durante los últimos 100 o 200 años, deberían haberse producido mucho más inundaciones raras en el territorio de la Unión Soviética que una vez cada 300 o 500 años, ya que el territorio en cuestión ocupa un área de 22 millones de kilómetros cuadrados y hay más de 10.000 ríos entre grandes y medianos. Como esto no se observa, lo que ellos deducen es que la función de distribución está mal estimada, porque la década milenaria tendría que ser observada con muchísimo más frecuencia, y no se observa. Entonces hicieron un estudio de las colas de las distribuciones de algunos ríos. Estos 6 ríos: el Oka, el Dnieper, el Ishim, el Amur, el Seya y el Selenga. Por supuesto, son ríos que para nuestro conocimiento de geografía son desconocidos, salvo el Dnieper, que pasa por Kiev y por la guerra de Rusia y con Ucrania, bueno, aparecen en los diarios. Pero son todos ríos, como ven, de áreas de drenaje muy grandes, son grandes ríos, entre 44.000 kilómetros cuadrados y 1.700.000. Acá están los coeficientes de variación. Yo me tomé el trabajo de revisar en enciclopedias cuáles son estos ríos, pero lo importante es que en ese trabajo ellos proponen lo que llaman el caudal máximo maximorum, que sería equivalente a la CMP, estimarlo a través de esta expresión que tiene un cierto tufillo, vamos a ver, a la expresión de Chow, donde el coeficiente es 9.1 y este es el coeficiente de variación a 1.2. O sea que este es lo que ellos proponen para estimar el caudal máximo maximorum de un modo, digamos, muy expeditivo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros, en lugar de trabajar con las funciones de distribución
que tienden a infinito cuando los caudales aumentan, o sea, cuando la probabilidad se acerca de excedencia, se acerca a cero, pero no lo es, ¿qué es lo que ocurre habitualmente en las técnicas convencionales de hidrología estadística, donde lo que hacemos es ajustar una función y extrapolamos? ¿Qué pasa a una función que sabemos que tiene que integrar su función de densidad a 1? La pinzamos por derecha y la pinzamos por izquierda, no la dejamos mover, la fijamos. Bueno, se va a reacomodar, obligadamente tiene que integrar a 1, pero no en infinito, antes. Entonces, eso es lo que el gráfico el esquema, quiere representar. X0 sería el valor mínimo, minimorum, imaginable para las máximas crecidas extremas de un río, y G sería el punto que no puede ser superado porque hay un límite físico. Entonces, este tipo de metodologías reasigna los caudales, en particular por encima de la década milenaria. Para caudales, para recurrencias bajas no hay tanta influencia, pero evidentemente ustedes se dan cuenta que si yo no lo dejo crecer, la acoto, estoy reasignando, digamos, reasignando a recurrencias muy elevadas caudales que sí se observan en la naturaleza. Y a eso es lo que, por distintas observaciones, han tendido a decirnos Lombardi y Bolakov. Bien, lo que yo, esta es una expresión que la tenía siempre en el arcón de las herramientas, pero lo que siempre observaba que cuando yo recurría a la expresión, me daba caudales que luego los estudios daban valores superiores, es decir, no era útil en la práctica. Bueno, llegó la hora en que me puse en campaña de tratar de sudamericanizar la expresión de Bolakov. Para ello, reuní, con ayuda de varios ingenieros, que se Bertoni, Chamorro, Juan Borús, Julio Patrones del Uruguay, Luis María Calvo, Fernando Lozano, reuní la información necesaria para hacer este estudio. Les comento que muchas veces, a pesar que yo soy un viejo zorro en estas lides y que tengo amigos por todos lados, conseguir los valores de los últimos estudios, los últimos trabajos de las MP, de grandes obras en Sudamérica, no es sencillo porque las empresas suelen tener estos datos bajo 7 llaves, posiblemente para no causar pánico o que la prensa no las conozca. Bueno, lo cierto es que con tiempo y saliva, como se suele decir, conseguí completar este cuadro. No lo voy a mostrar porque si no vamos a perder mucho tiempo. Ustedes tienen la presentación, lo verán. Pero, por ejemplo, tomemos la primera, la presa de Alicurá. La presa de Alicurá, todo el mundo sabe dónde está. El primer estudio lo encarga a una tripleta de hidrólogos que eran los más reconocidos de su tiempo. En el año 73, Hidronor le encarga a Benito Bofano y Vallejo, que eran los hidrólogos de agua y energía, el estudio de las MP para Alicurá, en el estudio de factibilidad. Bueno, ellos utilizaron un modelo basado en los ideogramas unitarios de Snyder, que se usaban en esa época. En fin, el estudio de la PMP lo hicieron Lázaro Medina y Lilia Plaza, 2 meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional, y utilizaron el método de Herfield con coeficiente 15.
Bueno, les dio 3.000 metros cúbicos segundo. Luego, los consultores Alicurá, ya durante el proyecto ejecutivo, le encargan a Mario Gradosic que haga el estudio. También intervino Lázaro Medina y Lidia Plaza para el estudio de la MMP. El modelo que usa Gradosic era un modelo que le llamaron Alicur, pero que en realidad era una adaptación de un modelo francés de reservorios no lineales, al cual era los franceses eran muy afectos, uno para el descubrimiento superficial, otro para el subsuperficial y otro para el subterráneo. Bueno, Gradosic entrega el trabajo para 2.400. En el año 80 nosotros estábamos trabajando para la crecida máxima probable de Piedra del Águila. Para nosotros, Alicurá, digamos, o Paso Flores, que es la estación de aforo que está inmediatamente aguas abajo, era una subcuenca, digamos, una parte del total. Y yo participo de una reunión que se hace ahí en el tercer piso de la calle de Leandro Nealem, en el cual van los consultores a la oficina del gerente de planeamiento, que era Echeverry, y bueno, para conversar sobre qué valor se adopta finalmente para la CMP. Mario La Santa, que está creo que acá presente, era el proyectista del vertedero. Bueno, en esa reunión, o sea, había dos valores, 3.000 y 2.400. Yo aporté en ese momento un número preliminar, ya le digo que estábamos trabajando, que eran 2.200, por supuesto, usando el criterio de, por lo que putas con Tingere, adoptaron 3.000. Y con eso se dimensionó el vertedero. Años después, el INA le encarga el ORCEP le encarga al INA una revisión de todos los estudios y el Centro Regional Andino, con un modelo que era el GEC, llega a los 2.326. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento para que vean cómo en una cuenca relativamente pequeña, 9.800 kilómetros, creo que es hasta Pasto Flores, regulada por lagos en buena parte, porque está el Trafulgue en Nahuel se llegan a números diferentes, no exageradamente diferentes, pero diferentes. Y esto habla a las claras de las hipótesis que hay que hacer para realizar este tipo de estudios. Tanto en el caso de Hidronor como en el caso de el INA, se usó maximización por punto de rocío. La meteoróloga en ese caso fue Ireneo Bertelo. Bien, no quiero explayarme más para no perder tiempo. Entonces, con los datos, los mayores caudales estimados para estas obras de la CMP se grafican sobre este gráfico, donde, como ven, la CMP es el caudal medio, caudales máximos, es decir, nosotros para cada aprovechamiento no solamente tenemos que conseguir o disponer de la crecida máxima probable, sino la serie de caudales extremos, ¿no? O sea, hay que juntar bastante información y a veces no fácil de conseguir. Bueno, con esos datos, nosotros llevamos sobre abscisa el cociente CMP sobre caudal medio menos 1 respecto al coeficiente de variación. Y se ajusta una curva, no demasiado buena, 0,8, que tiene la particularidad de que el coeficiente
que resultó es justamente el mismo de Boldakov, lo cual alentó un poco las cosas, pero el coeficiente eta, que multiplica esta exponencial, en lugar de ser 9.1, es 12.5. La explicación que uno podría encontrarle a todo esto es que, bueno, por de pronto las estimaciones son superiores con esta fórmula adaptada de Boldakov, pero digamos, una explicación podría ser que los rusos utilizaron cuencas que muchas de ellas son de origen pluvial, y en Sudamérica, perdón, de origen nival, y en Sudamérica tenemos cuencas de origen pluvial, y entonces sometidas a tormentas de muy elevada intensidad, y entonces las crecidas adoptan valores superiores en Sudamérica que en lo que era la Unión Territorio y la Unión Soviética. Boldakov no se limitó solamente a una estimación, una expresión para estimar el caudal máximo maximorum, sino que además propusieron una curva para estimar de modo expeditivo caudales de recurrencias inferiores entre los 10 años y lo que sería el caudal máximo maximorum. Bueno, en realidad, como yo les dije, la expresión de Bentechow, que todo el mundo conoce, puede ser expresada de esta manera, y la expresión de Boldakov es de este tipo, por lo cual, en realidad, Boldakov es como si tuviera un factor de frecuencia que es ese coeficiente que varía según la recurrencia por el coeficiente de variación. Si uno cree en la curva de Boldakov rectificada, digamos, adaptada a la condición sudamericana, estimar, por ejemplo, la centenaria sería muy sencillo porque lo único que tiene que calcular es la media, el coeficiente de variación y poner al coeficiente ET, poner 4.30 si tengo la crecida decenal. Es un método sumamente expeditivo, pero vamos a ver que tiene una aproximación razonable. Acá en este gráfico hemos, como ven que los coeficientes varían, los factores de frecuencia varían con el coeficiente de variación, que en realidad es un número que con el correr del tiempo yo lo he ido revalorizando. Es un parámetro adimensional, muy fácil de estimar, pero que dice mucho. Ustedes recuerden que con lluvias intensas pasaba lo mismo. Cuando los coeficientes de variación son bajos, podemos respirar tranquilos, pero cuando los coeficientes de variación empiezan a superar el 60%, el 70%, cuidado porque estamos en presencia ya de ríos de tipo torrencial capaces de generarnos grandes dolores de cabeza. Acá lo que se ve, fíjense, por ejemplo, para coeficiente de variación de 0,30 tenemos los coeficientes, los factores de frecuencia de distribuciones como la normal, la Pearson 3, la Gumbel y también la normal, que por supuesto no se adapta a valores extremos, por eso está siempre por debajo, entre la decenal y la de 100.000 años de recurrencia. Y la curva negra sería la curva de Boldakov adaptada, que por supuesto, a medida que voy aumentando el coeficiente de variación entre 0,30 y 0,80, va creciendo, el punto, digamos, terminal va creciendo más y más. Lo que sí, por ejemplo, es notable como pretender a veces estimar con una normal cuando los factores de frecuencia son elevados,
puede llegar a disparates. Fíjense los valores que alcanza para una decamilenaria, una log normal, es casi equivalente a la CMP en el método de Boldakov. Bueno, no quiero explayarme en más. Lo que sí es interesante ver o saber que la log normal y la Gumbel son, eso es fácil demostrarlo, son coincidentes cuando el coeficiente de variación es 0,36. O sea que es un valor bastante frecuencia en precipitaciones intensas. Coeficiente de variación el orden de 0,36, prácticamente la log normal a dos parámetros y la Gumbel coinciden. Por eso cualquier disquisición sobre cuál distribución elegir no tiene sentido porque es prácticamente lo mismo desde el punto de vista de ingeniería. Bueno, continúo con esto. Otro tema. Como he dicho, la estimación de las MP da a veces valores muy, muy elevados, por lo cual las normas, a veces para no grandes presas, sino para las presas de tipo mediana, yo les había recomendado que vieran la clasificación que recopila Guillermo Malino, a veces usan la 3/4 de las MP como para dimensionar con, un, con una crecida un poco más manejable, entre comillas. Lo que se ve a partir de la expresión de Boldakov, que no es un criterio consistente desde el punto de vista estadístico tomar un porcentaje de las MP. Y lo paso a explicar por qué. Haciendo un poco de álgebra, digamos, de manejo matemático, se llega a la conclusión que si nosotros hacemos el cociente entre la crecida máxima probable y el 3/4 de la crecida máxima probable, el coeficiente debería resultar este valor. Como yo, si uno grafica los coeficientes de la curva adaptada de Evaluador con los periodos de retorno, nos da esta función que yo la ajusté por mínimos cuadrados, y lo que se observa, que es lo importante, es el cuadro de arriba, que a medida que yo tengo muestras con coeficientes de variación entre 0,30, por ejemplo, y 0,80, si yo tomo me dan probabilidades de excedencia diferentes. O sea que con una muestra de coeficiente de variación 0,30, el periodo de retorno que me daría 3/4 de las MP sería, desde el punto de vista estadístico, una recurrencia de 3.600 años. En cambio, si la muestra tuviese una coeficiente de variación muy elevado, ese mismo criterio me llevaría a que 3/4 de las MP tiene una recurrencia de 98.500 años. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los estándares de protección aguas abajo de la presa son variables si tomamos este criterio de acuerdo a las propiedades estadísticas de la muestra, porque entonces el criterio no es adecuado para llevar adelante una evaluación de los riesgos de un modo racional y transparente. ¿Se entiende lo que quiere decir? Esto lo digo porque si los periodos de retorno de fracciones de las MP varían de acuerdo a las características de la muestra, no se puede realizar un análisis de riesgo, que es un método que se ha
vuelto muy popular o que viene ganando espacio dentro del campo de los estudios hidrológicos, en un intento de lograr una evaluación más racional sobre cuáles acciones tomar para mejorar la seguridad de la presa y decidir cuándo y qué reparaciones conviene realizar para minimizar el riesgo de falla. Es decir, que no es consistente desde el punto de vista estadístico tomar fracciones de las MP, porque no conocemos el riesgo al cual estamos sujetos. Acá en esta otra transparencia se ha representado los valores obtenidos por Boldakov y las expresiones y los caudales estimados de las MP. El ajuste es bastante bueno, en fin, no es perfecto. Cada uno de los puntos está identificado. Uno es Guri, 2 Cerros Colorados, 3 Piedra del Águila, 4 Alicurá. Finalmente, otra cosa que he encontrado en la literatura es que hay muchos trabajos sobre las MP. Hay muchos trabajos de índole estadístico de caudales extremos. Lo que no hay, muchos trabajos, yo diría uno solo he encontrado, es cuál es la relación entre las MP y la década milenaria. Los que encararon esto son los canadienses, de la región de British Columbia, o sea, la zona del Pacífico de Canadá. Ellos han hecho este tipo de análisis, consultoras canadienses de esa zona, y me animaron con los elementos que yo tenía, a plantearlos, a ponerlos sobre un gráfico. Estas son las relaciones entre CMP y la década milenaria que resulta de los valores que yo tengo. Lo que en principio se observa es que hay una tendencia creciente de esta relación a medida que el coeficiente de variación aumenta. Lo otro que se observa, que plantea acá, es lo que pronosticaría utilizar la curva de Boldakov. O sea, los puntos son los puntos producto de los estudios, las relaciones. Esto es la relación establecida por los... O sea que hay una tendencia creciente, que es lo que marca la línea de puntos, si bien hay una gran dispersión, pero que nos indica que en realidad sería razonable, por ejemplo, como técnica alternativa y rápida, para estimar una CMP, calcular la década milenaria, multiplicarla por valores entre 1,30 y 1,40, teniendo en cuenta que a muestras con mayor coeficiente de variación voy a estar más cerca del 1,40 que del 1,30. Siguiendo la tarea o el paper de estos canadienses, hay un ejercicio que lo podría llamar de laboratorio, que es el siguiente. Si yo conozco como dato lo que sería el coeficiente K a utilizar de la PMP, el coeficiente K de Herfield, yo adopté 9 porque recurrí a los estudios que Pablo Romanazzi hizo para la precipitación máxima probable de La Plata a raíz del famoso crecida creo que fue de abril del año 2013, que arrasó La Plata. Bueno, la Universidad Nacional de La Plata hizo estudios, Pablo estaba al frente del grupo, y tiene un paper sobre este tema, y siguiendo la curva que propone Camaño y García, que yo se las mostré, adoptó para la Plata un coeficiente de Herfield de 9. Bueno, la voy a comparar con la década milenaria, la precipitación la media de las precipitaciones extremas en La Plata da 88,7, el coeficiente de variación de la serie que utiliza Romanazzi da 0,51. Si yo utilizo el método del Soil Conservation Service
le pongo para un suelo tipo C, como el que aparece en la cuenca del río Matanza, del cual uno tiene cierta experiencia, va el 71. Si consideramos el K de Gumbel de la década milenaria, es el factor de frecuencia, nos da 6,73. Si utilizamos el CN de condición 3 a partir de un CN 71, me da 84,9 por el método del Soil Conservation Service. El promedio para precipitaciones, perdón, la ratio entre precipitación, la PMP y la década milenaria, con datos de La Plata, digamos, da 1,26. S2 y SX3 son el almacenamiento potencial del suelo en condición 2 y en condición 3 según el método del Soil Conservation Service. La precipitación década milenaria resulta 393 milímetros, la PMP 495, el caudal decamilenario con este coeficiente, para la Gumbel y utilizando para las MP Boldakov, las MP da 445, estos son volúmenes, y considerando que el sistema es lineal, y el ratio me da 1,30, que son valores plausibles. Podría ser evidentemente este valor superior por el hecho de la no linealidad de los escurrimientos que yo les he mencionado y al cual no voy a tener tiempo de volver a comentar. Estas son las expresiones utilizadas para hacer este calculito en Excel. Lo cual, si bien esto es una cosa muy, muy simple, digamos, maneja los mismos órdenes de magnitud que los datos que mueven esto. Bueno, se está haciendo tarde. Voy a pasar algunas cosas que son más complicadas de estadística para entrar en el otro aporte de este trabajo, que es cómo calcular la log normal doblemente acotada. Lombardi, en su publicación del Congreso de San Francisco, propone una técnica de estimación que es un tanto engorrosa, no imposible. Yo hace mucho tiempo la programé en Excel, funciona perfectamente. Pero analizando un poco más trabajos de índole estadística, me encontré con lo siguiente. Hay una transformación de un matemático norteamericano, Slade Jr., del año 36, que fue el que primero propone esta transformación para tratar el tema de la log normal doblemente acotada. Y él para ahí, donde esto es logaritmo neperiano, x es el valor de la variable, x es el límite inferior, como le mostré, g es el límite superior, y esto es tomado en cuenta por Takara. Takara es un profesor de la Universidad de Kioto que trabaja en el Instituto de Prevención de Desastres. Los japoneses han trabajado mucho en este tema, en este tipo de función de distribución, por el tema de los tifones. O sea, han utilizado siempre estudios de precipitaciones de lluvias en Japón, en Indonesia, en toda esa parte del mundo. Y utilizando una técnica que yo se las pensaba explicar, pero que está en los libros de hidrología, que se llama función de
se llama, el método es funciones de distribución derivada. ¿Qué es función de distribución derivada? Si yo tengo dos variables aleatorias relacionadas por una función one to one, lo que llaman, o sea, unívoca, ¿no? O sea, que a un valor de la variable y corresponde al mismo valor de la variable x, y además tengo una función inversa que es x en función de y. Es posible, conocida la función de distribución de la variable independiente, calcular la función de distribución de la variable dependiente. Entonces, ese procedimiento que está en los libros de estadística, uno de ellos es el Benjamin and Cornell, hay otros, en YouTube inclusive hay explicaciones sobre funciones de distribución derivadas. Takara calcula la función de distribución de las X dada la función de distribución de las Y. Si las Y son log normales, ven que es esto es la distribución log normal, la función de densidad log normal. Takara deduce que la función X, o sea, la función de distribución de densidad de la variable dependiente sería, perdón, la variable independiente es esta. Entonces, yo lo que hice acá, no vale la pena seguirlo, es verificar que se cumple esta relación, por lo cual Takara tiene razón. Pero lo importante de todo esto, y es la ventaja sobre la técnica que propone, ¿cómo se llama? Lombardi, es que como se cumple esto, yo puedo utilizar eh, las herramientas estadísticas del Excel y calcular la distribución log normal doblemente acotada con una planilla haciendo uso de este tipo de, de herramientas estadísticas que ya trae el Excel. Y entonces acá les pongo un ejemplo muy sencillo. X, bueno, es la variable, en este caso serían los caudales. Si el límite superior son, por ejemplo, 21.800 metros cúbicos por segundo, el límite inferior son 300 metros cúbicos por segundo. Estos creo que son valores que corresponden a la presa Rincón del Bonete en Uruguay. Tenemos la serie de valores extremos, hay que calcular la media de los logaritmos y el desvío de los logaritmos. La función esta, distribución log normal, exige y, que es esto, x menos x0 sobre g menos x. Esta otra columna es el logaritmo de esta, logaritmo neperiano. Y entonces, si yo me paro con buscar objetivo y le pido definir esta celda donde yo he puesto estos valores, o sea, y la media de los logaritmos, el desvío del logaritmo y el parámetro verdadero, y le pido, por ejemplo, definir la celda esta con el valor 0,9 para calcular la decenal, para cambiar qué celda, la celda esta de los caudales, a través de un método heurístico que está en lo que llamamos función objetivo, me calcula en forma rápidamente un valor que me cierre esta ecuación. ¿Ok? Normalmente no da exactamente 0,9, da un valor muy próximo, al cual si no estoy conforme lo puedo manualmente ajustar, pero es un procedimiento que nada tiene que ver, mucho más expeditivo gracias a las herramientas del Excel para calcular los valores de la función de distribución log normal
que tenga como valor inferior 300 y en este caso valor superior, que sería la CMP 21.815. En la sintaxis de la función las he copiado acá. Es bueno, el valor que es el valor de la función, la media es la media de los logaritmos, de los logaritmos, y acá hay que poner verdadero porque lo que quiero es la función de distribución acumulada. O sea, perfecto. Bueno, acá hay un ejemplo, porque voy a terminar, si no los voy a aburrir. Acá hay un ejemplo para Yacyretá, de la aplicación de este tipo de técnicas. Acá están los estadísticos de Yacyretá, la media, el caudal máximo, la crecida del 82-83, el caudal mínimo, desvío estándar, el coeficiente de variación, asimetría, kurtosis. Bueno, la crecida, en este caso yo la conozco porque se adoptó la de consultores internacionales CIDE, que son los 95.000 metros cúbicos segundo, y por mínimo se obtuvo el 80% más o menos de 13.000 para adoptar un valor. Lo que sí les puedo decir que en la medida que yo para valores mínimos los vaya acercando al 13.000, me va a dar para la decamilenaria o la milenaria valores levemente superiores. Acá en el gráfico de probabilidades tenemos las posiciones, la floating position por la fórmula de Hassen. En verde está la distribución, la log normal a 2 parámetros estándar. La roja es la log normal doblemente acotada. Ven que está un poco por encima, o sea que da valores un poco superiores, y esta es aplicando el método de, ¿cómo se llama?, de Lombardi. Dan valores muy parecidos. Y acá abajo está, perdón, está presentado entre la decenal y, bueno, acá hemos puesto y 1 por E a la 10, o sea, le he puesto un valor. Esta sería la CMP, los 95.000. Como ven, por ejemplo, la log normal a 2 parámetros se dispara hacia valores infinitos, digamos. En cambio, tanto Lombardi como el método propiciado por Takara y usado con el ACAD va tendiendo a la CMP, se va agachando. Bueno, acá, bueno, tendrían que tener tiempo. Están todos los estadísticos para para las 9 presas considerados por los caudales, número de valores, media, mediana, división estándar, coefficiente de variación, etcétera, etcétera. Está la CMP proveniente de los estudios para cada una de estas obras. El cálculo de la CMP por Boldakov, el área de la cuenca y lo que da Krieger. Como ven ustedes, por ejemplo, qué sé yo, cuando la CMP para Yacyretá da 95.000 y Boldakov 97.000, Krieger para un coeficiente C100, que es el máximo, da 64.000. O sea, no son técnicas, es para un zapallazo nada más utilizar estos métodos de curvas envolventes. Bueno, para cerrar, le muestro ya ampliado, por ejemplo, en un caso como Rincón del Bonete, que es la presa que colapsó sobre el Río Negro en Uruguay, en la gran crecida del año 59. Acá está el coeficiente de variación de la serie. Acá se observa caudales versus periodo de recurrencia. Fíjense la log normal, cómo se dispara, la Gumbel, la Pearson, el método de Boldakov, la curva de Boldakov, y a 4 parámetros que tiende evidentemente a la CMP. ¿Okay? Esto estamos hablando de recurrencias 1 por E a la 0,8, o sea, esta es la decamilenaria, una en 100, una en 100.000 años, una en 1.000.000 de años, digamos, o sea, son números fuera son recurrencias sumamente
elevadísima. Bueno, esto está hecho, no lo vamos a ver, para cada una de las presas, lo mismo, y eso es todo. ¿Quiere dejar de compartir? Sí, no sé si hay... acá lo que Muchas gracias. tengo, nada más que como bonus track, tomé hace unos de internet lo que ocurrió en la ciudad de Derna. Es una ciudad de Libia que fue arrasada por este ciclón, el ciclón Daniel, que afectó varias ciudades del Mediterráneo, pero que acá fue catastrófica. Acá es antes y después. Colapsaron dos presas, no tengo información de las presas, pero en ese momento se hablaba de 2.800 muertos y 6.000 desaparecidas. Ahora, hoy Internet hablaba de más de 15.000. Fue lo que se llama una flash flood provocada por este ciclón. 5 barrios de la ciudad de Derna, que era una ciudad que se había fundado durante la colonización de los italianos. 5 barrios directamente de la ciudad, los barrios del mapa. Bueno, y acá tienen una vista, que esta la encontré después, de la presa de Guri, donde se ve, yo le había mostrado un tercio del vertedero. El vertedero tiene 183 metros de longitud, tiene 9 compuertas Tentor de 20 metros de altura. El lago tiene una superficie de 4.200 kilómetros cuadrados. Piensen que el Chocón son 816 a plena cota. Y bueno, es la segunda central hidroeléctrica más importante de Sudamérica, luego de Itaipú, con la diferencia que esta está en un solo país. Itaipú es binacional. Bueno, sé tú, podemos salir. Le agradecemos al ingeniero Devoto su presentación y les recuerdo que en el chat del webinar está la dirección de YouTube del IAR donde va a estar la presentación subida y las preguntas se pueden dirigir a eventos.iar@gmail.com y las respuestas van a estar en el sitio del IAR. Muchas gracias a todos y gracias, Gustavo. No, por nada. Hasta luego. Saludos a todos los conocidos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Abrazo, Gustavo. Chao, no sé quién sos. Luis María. Ah, ¿cómo te va? Vos me diste datos, sí, ¿te acordás? Un Gracias, abrazo, Gustavo. Gustavo. Hasta luego, Chao, hasta luego. Gustavo, un abrazo. Muy bueno. Gracias, Gustavo. Excelente. Excelente, buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Muy buena la presentación. Muchas gracias. ¿Quién sos? Porque no te Ana tengo la... Muguete. Ah, Ana, ¿cómo andás? Bueno, un abrazo. Además, para los platenses, si vos nombrás La Plata, ya te imaginás, ¿no? No. Dale saludos a Romanás y a Pablo, que me Te los aprecio daré. mucho. Excelente, Oh, Gustavo. Muchísimas gracias. Te saluda Juan Carlos Bertoni desde Línea. Bueno, otro de los que contribuyó jorobando a sus conexiones brasileñas para que nos dieran los caudales y las MP de Itaipú. Bueno, y ahí te hice un comentario, como has citado de que hay pocos trabajos que relacionan la CMP, la Deca Milenaria y demás, Sí. recuerdo uno de Brasil, ahí te lo he escrito, que en realidad no recuerdo si es la CMP y lo puse por ser más prudente, la PMP, pero relaciona la PMP con la PMP,
aquellas lluvias asociadas a periodos de retorno muy grandes de capilaridad y demás, e incluso lo interesante del trabajo que muestra que en ese caso varias PMP dieron por debajo de algunos otros estudios. Así que no recuerdo mucho el trabajo porque no lo acabo de ver, pero existe un trabajo bastante interesante que me parece de relación de todos estos métodos de estadísticos y por punto Rocío y demás. Sí, de lo que yo conozco del tema, lo mejor que encontré, ya te digo, son de autores canadienses, de la zona de British Columbia, empresas consultoras que analizaron ese tema. Gustavo, Sí. hay un punto que me llamó la atención con la curva de Boldakov. Yacyretá e Itapú coinciden con la curva, mientras que Salto Grande y Garaví están por debajo, incluso Bonete. Parecería que del lado uruguayo por debajo de la curva que del río Paraná. Pero vos te referís a la curva de quién, de Boldakov. De Boldakov, sí, sí. Sí, bueno, te digo, no hay que darle más valor de que, no hay que pagar por el pito más de lo que el pito vale. El problema, es decir, el valor que tiene Boldakov es su simpleza. Evidentemente, si uno lo va a comparar con las curvas ¿cómo se llaman? Las curvas de Volvente, es infinitamente superior, porque por de pronto parte de datos concretos del río en cuestión, y no solamente el área, que el área dice algo, pero se olvida, qué sé yo, la región, los tipos de suelo, las pendientes, bueno, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido es un avance importante, sobre todo frente a la simpleza. Ahora, la curva de Boldakov que yo he tratado de reconstruir o adaptar a las condiciones sudamericanas es una manera, digamos, es un zapallazo rápido, elegante, pero que no hay que quedárselo totalmente. Para los estudios de prefactibilidad, yo lo recomendaría. Ahora, para un estudio el proyecto ejecutivo, no. Pero imagínate vos lo que es hacer un estudio de SMP y en cambio hacer algo que lo haces con una calculadora, con la calculadora del teléfono directamente. Entonces, evidentemente, es un número que lo sacás rápido, pero además, ya te digo, utilizando la curva esta, uno podría, porque hay una diferencia sustancial entre lo que están proponiendo Lombardi y Boldakov como procedimiento, es que en lugar de extrapolar, como hacen los estadísticos, vos en realidad lo que estás haciendo es interpolar. Fijás el punto máximo y venís para atrás, ¿entendés? Es un criterio. Y a mí lo que me extraña es que este tema de que no cualquier cosa es posible, ¿no? Como dijo Lombardi, en realidad eso lo aplicó para una función de distribución para probetas de hormigón. Era otro tema, pero lo que el tipo te está diciendo es, no digamos estupideces, o sea, no pongamos, todo el mundo sabe que el caudal no puede ser infinito y sin embargo nadie lo plantea. Claro que si vos te manejás con recurrencia de 50, 100 años para un puente, no te preocupes, pero al menos habría que decir que cuando uno extrapola hacia infinito puede estar diciendo estupideces. ¿Ok? Bien, Por eso los rusos les llamaba la atención que la decamilenaria no les aparecía nunca. En un territorio enorme y con 10.000 ríos, tendría que haber una decamilenaria por año, poco menos. Y no se observa eso. Entonces, lo que dicen, bueno, lo que pasa es que estamos estimando mal la función de distribución. Sí. Bueno, ahí se mete. Gracias, Gustavo. Te saluda Carla Armañaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Gracias te va, por Carla? tu charla. Chao, Bien, todo bien, todo bien. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, Un Gustavo, por tu abrazo. disertación. Un gran abrazo. Ok. Chao, chao.
Gracias por todo, Gustavo. Suerte. Julio. Bueno, vos habrás estado medio perdido con alguna cosa que dije, pero sos de la troupe, ¿no? Mirá, tengo la camisa de Hidronor todavía, mirá. Mirá, me la puse para vos, mirá. ¿Sí? Para vos especialmente. Bueno. Para la próxima a lo mejor te voy a preguntar, si hay una oportunidad, con el tema del cambio climático, sí, porque siempre dicen que el cambio climático maximiza las series en los dos extremos. Sí, eso. Y algo eso es... Sí, hay- sí. Mira, Valdés, vos lo conocés, a Juan Bernardo Valdés. sí. Bueno, Valdés cuando se lo nombró académico correspondiente de una conferencia donde mostró efectivamente este efecto, ¿no? El cambio climático lo que ha provocado, y es razonable que así sea, eh, mínimos y máximos más extremos. Es decir, sobre un papel de probabilidades es como si la curva se inclinara, tuviese más pendiente, ¿entendés? O sea, los valores medios no son tan diferentes, pero los valores extremos sí. Por eso vamos a tener sequías más severas y crecidas más severas, ¿no? Y esa es ¿Eso la... vale para las temperaturas también? ¿Cómo? ¿Vale para las temperaturas también, No, Gustavo? bueno, yo no soy un experto en eso. Lo que sí, las temperaturas van creciendo. Al crecer las temperaturas, ¿qué crece? La evaporación. Al crecer la evaporación, ¿qué crece? La mayor, la mayor cantidad de agua precipitable en la atmósfera. Y además, si se modifican los centros de presión, por el famoso tema de niño o niña, bueno, tenés entonces periodos en los cuales tenés grandes secas y periodos que tenés grandes lluvias, ¿no? Bueno, gracias, Gustavo. Buena No, por presentación. nada. Ahora los veo. ¿Qué tal, Víctor? Hola, Gustavo, qué bueno. ¿Cómo te va? Bien, bien, qué bueno. Llegué un poco tarde, pues estaban teniendo unos problemas familiares, pero realmente fantástica tu presentación. Te agradecemos muchísimo. Lo que pasa es que cuando uno se vuelve viejo y está más cerca de... ¿Qué? Salgo a merendar con Eugen. Ah, dale. Uno tiene necesidad de transmitir lo que ha recolectado porque, como yo siempre digo, el mejor conocimiento es el que circula. Sí, señor, vos tenés mucho para aportar, siempre lo has aportado y dejar todo esto registrado es valiosísimo. Y sí, porque eso lo agarran otros muchachos jóvenes con inquietudes y lo van mejorando o lo van cambiando. Así avanza la ingeniería y la ciencia, el conocimiento, el ladrillo por ladrillo. Bueno, vos has puesto muchos ladrillos. No. Poniendo. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar con tipos grandes, pero grandes de verdad, y que he tenido la suerte, ¿no? Porque tuve la suerte de conocer, qué sé yo, a un Iturbe, a un, a un Bernier en Francia, a un Roche, Marcel Roche, a un Ventechó. Bueno, esos tipos han construido paredes, no ladrillos, directamente paredes. Y bueno, pero de todos modos, lo importante es no quedarse con los conocimientos, sino difundirlos, porque es la única manera de conseguir un poco de inmortalidad. Yo he Sí, llegado a señor. esa conclusión.
algún día te lee un tipo y te dice, ah, ¿te acordás del viejo ese? Me dijo tal cosa, ay, mira, yo los amo. Y bueno, es Mientras así. alguien se acuerde de vos, vas a Sí, sobrevivir, Gustavo. y sí, bueno, pero uno cómo puede sobrevivir sino a través de lo que a uno lo ha entusiasmado toda la vida. Porque si alguna virtud me ha caracterizado más que la inteligencia es la persistencia. Yo siempre hice lo mismo. Tuve la suerte de poder hacer siempre lo mismo. Y como se suele decir en fútbol, los caballos de la policía montada, de tanto ir a la cancha, terminan pateando el córner. Es así. Bueno, Fantástico. bueno, un gusto Eh, en verlos a todos porque uno está jubilado y ya no. Pero estas cosas a mí me hacen revivir un poco y voy a transmitir. Ok. Me tienen a su disposición. Aprovecho para saludarlo a Mario, a Juan, a Julio, Sí, a Juan Manuel. Carlos, a Igualmente Nacho. para todos ustedes. ¿No hace más trabajos de ingeniería, Gustavo? ¿Cómo? ¿No Sí, haces más trabajo? No, bueno, de vez en cuando, viste, te llaman. Entonces no estás jubilado. Bueno, no, estoy jubilado en el sentido de que yo en el año 2015 me fui del ENRE, seguí trabajando, sí, pero después viste lo que es la Argentina. La Argentina es un país que, mira, cuando el país anda bien, la ingeniería anda bien. Cuando el país anda mal, la ingeniería anda mal. Es así. Yo he tenido muchísimo más suerte porque como me gradué en el 70, era el diseño hidrológico internacional, este, tuve, tuve la suerte de que me apoyaran tipos como Fuschini en algún momento, Arminio Pérez, ganar una beca del INTI, y bueno, y eso te va dando. Todos se acuerdan, por ejemplo, de Aradas. ¿Se acuerdan Sí, de Pepe Arada? Lo debes por saber. supuesto. Bueno, el gran Pepe Arada siempre me decía, vos sos el único hidráulico con cartón que conozco, me decía. Claro, porque la hidrología, sobre todo en la época, no se daba en la facultad ni nada. Entonces, No. los ingenieros civiles, los proyectistas, tenían una formación media empírica, no habían estudiado, se dedicaban a otras cosas, era una cosa, la hidrología era algo secundario. Con el correr de los años y la creación, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Hídricas en Santa Fe, la gente que Cano mandó el grupo MIT, todo ese tipo Marco Selinger, Valdés, Lenton, Pascucci que se nos fue, son todos tipos que le dieron impulso a los recursos hídricos en sus distintas facetas. Yo siempre nunca me moví en la gestión, siempre me moví yo siempre dije, soy un ingeniero que empuje el lápiz. A mí lo único que me interesó fueron los cálculos, ¿no? Y después tener la fortuna de haber estado con grandes maestros, viste que uno al menos, eh, aunque más no sea por ósmosis, aprende, viste. Lo ves ver trabajar a un tipo como Iturbe, te das cuenta de lo que es un científico de verdad, viste, un tipo que trabaja en el borde de la ciencia, tipos que están leyendo economía, econometría, filosofía, qué sé yo, leen, saben un montón de matemáticas, y bueno, y por eso producen lo que producen. Y bueno, además se mueven en lugares donde es más fácil desarrollarse, ¿viste? La Argentina es un país medio colgado del mapa, pero bueno, así todo,
yo que tengo la posibilidad de tener una visión del desarrollo de la ingeniería, entre comillas, científica, ¿no? Porque desde el 70, en 50 años, se ha desarrollado, a pesar de todo y a pesar de los gobiernos, la hidráulica en la Argentina, a través del INSID, del INA, de las distintas universidades, se ha desarrollado muchísimo. Les puedo asegurar que se ha desarrollado muchísimo. Piensen nada más una cosa, que cuando yo entré en Hidronor, los hidrólogos más famosos de Argentina, que los nombré Benito Bofano y Vallejo, uno era geólogo, el otro era arquitecto y el otro era ingeniero agrónomo. Entonces, la hidrología estaba en manos de tipos naturalistas. Entonces, cuando aparece la computadora, aparece la estadística, aparece qué sé yo, libros como Hidrología Científica de Igleson, esa gente quedó al borde, se cayó del mapa y entonces aparecieron los ingenieros a reemplazar y actualmente la hidrología está en manos de gente con otro tipo de formación, pero que no existía al principio, en el año 70, ¿no? Era muy pedestre. Inclusive cuando yo fui a España a estudiar, nada que ver lo que era la hidrología española con la hidrología francesa. Cuando vos pasabas a Francia, era como subir un escalón, ¿no? Ni que hablar con los estudios que hizo la gente de MIT, el famoso estudio del río Colorado, que fue un hito en los recursos hídricos a nivel mundial. Las cosas que se desarrollaron ahí durante años y años persistieron y bueno, me acuerdo los modelos de Matala, de Dodi, y bueno, eran otras épocas, ¿no? En fin, bueno, me alegro muchísimo de verlo, de echar unos parrafitos. A vos, Mario La Santa, mi ayudante de primera en hidráulica general. Me enseñó la curva de Ripple. ¿Me Bueno, acordás? vos sos El filo tenso. Y bueno, ¿te vos acordás el que ejemplo típico del alumno que supera al docente, Gustavo. No, me acuerdo que enseñaban que había que sortear los caudales de una galera. Después, cuando volví de Francia, volví con los modelos marcovianos, imagínate vos lo que era eso. Y bueno, pero a pesar de todo, ya les digo, el saldo ha sido muy, muy, muy favorable. El Congreso del Agua, yo veía. El primer Congreso del Agua que yo fui fue el de Santiago del Estero. Creo que fue en el año 72, 73. Yo estaba en Hidronor, fui a Santiago del Estero y el que manejaba la mesa de hidrología era Vallejo. Y yo fui a presentar un modelo de generación sintética de caudales entre Paso Flores y Paso Limay, porque yo estaba en Hidronor. Y me acuerdo que cuando yo estaba sentado, era muy joven, detrás había una doctora geóloga, creo que se llamaba Pasotti, la doctora Pasotti, era digamos, una mujer muy mayor, al menos mayor para mí. Y me acuerdo que leían el título y se mataban a las carcajadas. Pero fíjate esto, qué locura. Modelo marcoviano de generación sintética. Pero están locos estos tipos. No lo podían creer. Pues no sabía que el que iba a exponer estaba delante de ella escuchando. Bueno, entonces le dije a Vallejo, che, mirá, Rubén, acá nadie entiende nada, ¿qué hago? Y dice, mira, espera, que me llamaron por teléfono, están viniendo los de MIT. Y cayeron Ellinger, Valdés, Tomás Facet, que como los tenía medios arrinconados, tuvieron que venir en auto desde
desde Buenos Aires. Bueno, llegaron un día después y ese era el público que tuve cuando di la charla. Pero imagínate vos, muchos se quedaban convencidos después de la charla, lo poco que habían entendido, que había que eliminar todas las estaciones de medición, porque total ahora los valores los inventábamos, para que no hacía falta medir más. Ese era que habían quedado con esa impresión, les parecía tan fantástico que con números uno pudiese inventar la ideología. Y bueno, pero imagínate, de esa época ahora. Es decir, en esa época, Gustavo, todo lo que oliese a programa era mirado de reojo ¿Sí? Es y más, catalogado como invento. en el Centro de Estudios Hidrográficos, ahí en Madrid, que cuando yo hice el curso de hidrología en el año 71, el director era Rafael Heras, era la época de Franco, ¿no? Franquista. Sí. Los programas que habían desarrollado en el centro de cómputo, que tenían una computadora pedorra, que no me acuerdo que era una calculadora de ahora, los tenían bajo llave, eran secretos, top secret. No, eso nadie podía enterarse de qué era eso. Imagínate ahora con los programas productos que se compran, el software, el impacto que ha tenido la computadora personal en hidrología, que vos te la tenés en tu casa, imagínate vos. Y ni que hablar de lo que ha sido los satélites. Eso cambió el conocimiento de los recursos naturales en el mundo, el poder ver al planeta desde arriba, los sensores remotos. ¿Vos te acordás lo que era el Meteor Burst? ¿Te acordás vos? No, no me acuerdo. El ruido meteórico era la transmisión de información a distancia, o sea, el telecomando de estaciones a través de la ionización de la atmósfera por los meteoritos que ingresaban. Era una técnica que habían utilizado, habían propuesto para interrogar, y se vendía eso. Yo solo estuve a punto de hacer comprar Hidronorte de esa técnica. Después al tiempo, viste, eso quedó de modé y con los satélites directamente las comunicaciones, ¿no? ya interrogar aparatos, el costo de los instrumentos ha variado fenomenalmente. Las mediciones en Grandes Ríos. ¿Te acordás de Liebre? ¿Se acuerdan de Liebre? Jean de El Liebre. laboratorio de hidráulica. Sí. Liebre era un francés que había mandado a Naciones Unidas, que trabajaba en el INCIT en ese momento, en la época de Barchilón, en una técnica para medir caudales en Grandes Ríos, que usaban una lancha con ecosonda, una lancha que tenía ecosonda, un caudalímetro en la proa de la lancha, y posicionaban desde la orilla, lo ubicaban con Teodorito, ubicaban la posición de la lancha, ¿entendés? Con dos estaciones. El ecosonde iba haciendo bueno, eso lo llevaba adelante, estaba por las mediciones en el Paraná. Imagínate vos dónde quedó Liebre ahora. Y bueno, por eso ha avanzado muchísimo a pesar de los vaivenes que ha tenido la Argentina. Bueno, muchachos, ha sido un gran gusto. El gusto es nuestro, Gustavo. Nos tenemos que tomar Ver un que café. seguís activo y firme en la brecha. Sí, activo no. Hago boludez. Pero bueno, me entretengo, ¿viste? Porque es un poco volver a vivir. Bueno, les mando un abrazo a todos. Un abrazo para Chao, todos. un abrazo, Gustavo, Chao, de los tiempos de Gracias. Hidronor. Chao, Gustavo. Gracias a todos. Ya vamos quedando poco, che. Los hidronosaurios. Los hidrosauros. Los Tienes hidronosaurios. razón. ¿Te acordás cuando se medía en Pampa del Chacaico? Había que ir con... Y sí, con el helicóptero. Sí, Y que las bajaba carreras el de- helicóptero y para las saber carreras de cuándo iba a nieve. venir de banderita. Y las carreras de nieve. ¿Te acordás de eso? Mirá Sí, cuánto sí. se ha avanzado. Bueno, Y la gente que murió también. por eso sí. Bueno. Gracias. Gallá, ¿vos lo conociste a Gallá? Sí,
Bueno, Gallac, él era agrimensor, estuvo al frente de río, de irrigación del Alto Valle durante años, era un funcionario muy importante, cuando eso dependía de agua y energía. Bueno, ¿te acordás que él era canoso? Sí, Totalmente cano. ¿Sabés por qué él era canoso? no. Porque en una luz en alta montaña quedó atrapado en un refugio. Ah, y eso le provocó el estrés que le Eso le puso. provocó el estrés. Él era canoso por eso. Ah, me acuerdo de eso, tenés razón. Sí, sí, era peligrosísimo. Porque inclusive andar con helicópteros en alta montaña, por eso van dos. Porque la probabilidad que te des una piña es muy alta. ¿Y quién te Oye, sabe? claro, porque el aire es más, No, menos no denso, solamente por el aire, son por las corrientes. claro. Sí, Yo sí, me sí. acuerdo que para esta época, en septiembre, octubre, siempre Claro, se aparecían las hacían mediciones claro. y sabía si íbamos a tener agua o no Y yo trabajé en los primeros modelos de pronóstico estacional, que daban bastante bien. Y Muy bien. después le hicieron un contrato a la Fundación Bariloche, Hidronor, y trabajaba Bernardo Falchuk, que estaba en la fundación, y cómo se llamaba este matemático, el barbudo, grandote. Bueno, se me va el nombre ahora. Que habían desarrollado un método rápido de ajuste a depletivas exponenciales, me acuerdo, el tipo estaba chocho con eso, ¿no? Pero depletiva que para el estiaje era. Claro, para estimar los volúmenes, claro, durante el estiaje, viste que en lugar de hacerlo gráficamente, lo hacían matemáticamente. Es un exponencial de exponente menos 0,02 uno día. No me acuerdo cómo se llamaba el doctor. Skolnick. Ah, sí, Skolnick Skolnick. estuvo a punto de ser ¿cómo se llama? Rector de la UBA. Lo jorobó no sé quién. Sí, era un tipo muy inteligente. Skolnick. Hugo Skolnick, Hugo Skolnick. que manejaba el centro de cómputo de la Fundación Bariloche. Y nosotros en Hidronor teníamos una terminal de time sharing de la Sí, me BUL. acuerdo. ¿Te acordás? ¿Sabés cómo la La llamaban? usábamos para hacer el despacho Chocón Arroyito, ¿te acordás? ¿Sabés cómo la llamaban ahí? La llamaban Ágata, ¿Por qué? porque era Agatha Christie. Como estaba por línea telefónica, era como las novelas de Agatha Christie. Se sabía cómo empezaba, pero no cómo terminaba. Por eso le llamaban Ágata. Y bueno, otros tiempos. ¿Te acordás que habíamos hecho el despacho de Chocor cuando le pusieron los stop block a Rollito, que no llegaron a cerrar la presa y se despachaba Rollito? No estaba listo el vertedero y se le pusieron agujeros con agujeros. Entonces vertía Sí. a Rollito por agujeros, ¿te acordás? Y con eso se despachaba. Yo en la parte de despacho siempre trabajé más bien en las áreas o de planificación o de pronóstico hidrológico. En Hidronor, la verdad que nunca volverá a eso. Dios me No, libre. Una empresa tenía un muy buen equipo había. muy buena gente, gente con camiseta y todos los del primero al último eran incorruptibles. Te estoy hablando de la primera época, la época de Ondar, de Especiales, Sureda, el Pardo Sureda. Eran tipos, Takari. Esos tipos, viste, no volverán más, viste. No. Y bueno, forma parte de la decadencia argentina. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, che, lo dejo porque si no me quedo Lo que hasta pudo ser y no medianoche. fue argentino. Bueno, chao, un gusto en verlo, ¿eh? Un abrazo. Un Chao, abrazo chao. para todos. Adiós. Ingeniero Poyat, un abrazo. Sí, a Víctor. Un abrazo, Julio. Un abrazo. Lo veo cada tanto por el barrio usted. Después nos tomaremos un cafecito si puede. Sí, nos juntemos, con mucho gusto. Por Va a ser un favor. gustazo enorme. Será un gusto. Un gran abrazo, ingeniero.
Le agradecemos a todos otra vez. Muchas gracias. Gracias, Federico. Muchas gracias, Federico. No, gracias a ustedes. Voy a parar la grabación. Un abrazo, Víctor. Un abrazo, Mario. Un gustazo verte. Igualmente, igualmente.